El pasado 8 de noviembre se estrenó aquella que sería la última película de Shingeki no Kyojin, la cual recopilaría los últimos episodios del anime, tal como lo habían hecho en anteriores ocasiones. Entonces, ¿qué pasó con esto? Esto es lo que pasó. Al final de la misma, en escenas post créditos, pudimos ver cómo canonizaron un tomo del manga de Shingeki School Cast, armando un nudo en la trama y dejando en duda cuál realmente es el final de Shingeki no Kyojin. Porque claro, no bastó con tener un Final Season, parte 2, Final Season, parte 3, corte 1 y Final Season, parte 3, corte 2. No. Ahora se le suma Attack on Titan Final Movie. Ahora sí que sí, te lo juro por Dieguito Maradona. Pero entonces, ¿qué pasó en los postcréditos? ¿Y por qué dejó en duda cuál será el verdadero final de Shingeki? Pues eso es lo que veremos en este video. Así que partamos por saber qué ocurrió. Y las únicas imágenes que tenemos es de una grabación de un chino que grabó desde el cine con una calculadora, porque no puedo creer la pésima calidad con la que grabó, pero bueno. Esto empieza con el final, irónicamente, en los que vemos a Eren, Mikasa y Armin de los tomos de Attack on Titan School Cast, que recordemos que habían tenido ya una participación tanto en el manga como en el anime. Entonces nos encontramos que están en el cine disfrutando de una película y como curiosidad atrás se puede ver a Marco, el cual también aparece en dicho manga. También se aprecia que hay merchandising del titán colosal y podemos observar cómo es que la película terminó, porque la gente se está levantando y vemos como Mikasa se emociona tanto que logra sacar una lágrima. En cambio Armin se ve indiferente y Eren tiene una capacidad increíble para poder aguantar un cubo completo de palomitas durante toda la función. Pero bueno, mientras tanto hacen un cameo Udo y Sofía, los compañeros de Gaby y Falco, que también eran candidatos a guerreros, antes de que Eren le pusiera una roca encima y que pisotearan a Udo. Luego de salir del cine se ve que estaban en la sala número 9. Número importante para Shingeki, ya que recordemos que 9 son los poderes de los titanes. Y al lado se observa la imagen del Eren chiquito, levantando los brazos en la escena de libertad que se vio en el penúltimo episodio. También vemos a Levi limpiando, ya que recordemos que era un enfermo de la limpieza. Y afuera del cine, por un pequeño instante, logramos ver a Ymir, la fundadora, con sus 3 hijas, Rose, María y Gina, saliendo probablemente de algún restaurante, ya que Ymir, la madre, sabe que sus hijas no deben pasar hambre o la va a pasar muy mal. Arriba vemos en la cartelera como la función 1 es Attack on Titan The Last Attack, paradójicamente el nombre de la misma película, y otras funciones que son ilegibles. Gracias, chino. Avanzando un poco más, vemos como hay un comedor con el nombre de Maria's Dinner. Ah, ¿vieron que les dije que Ymir venía de un restaurante? Este tiene como número de local el 0845, haciendo referencia al nombre de la muralla María y al año en el que el titán colosal y el acorazado destruyeron los muros por primera vez. Nuestros personajes alternos avanzan hasta toparse con un semáforo y de fondo logramos ver a alguien que se asemeja a Nicolo, quien finalmente pudo abrir su local, aunque lamentablemente no vemos a Sacha con él. Luego nuestro trío preferido empieza a hablar sobre el final de la película que acaban de ver. A Mikasa le gustó, diciendo que fue un buen final, que unió todos los presagios y alineó toda la historia. Pero a Armin no le gustó. Dice que fue bastante predecible y fue un mal final para haber estado esperando durante 10 años. Y después de una pequeña discusión, le preguntan a Eren qué opina, si le gustó o no el desenlace de la obra. Pero a este no le importa, ya que disfrutó el tiempo que pasó con sus amigos. Ah, y por si no lo habían notado, hemos estado viendo todo este tiempo cómo estamos en una época bastante avanzada, probablemente similar a la tecnología de nuestra época. Y por si no sabían, esta escena post créditos no es completamente original. Como mencioné a un comienzo del video, estos personajes son sacados de unos mangas que publicaba el autor en conjunto a los volúmenes a modo de parodia, broma o sátira de sus propios personajes, en donde nuestros protagonistas estaban en un mundo escolar viviendo una serie de aventuras.
pues el último capítulo de este manga salió meses después del estreno del final de Shingeki original, el del manga, en donde está prácticamente calcado todo lo que hemos visto animado en estos últimos minutos del post créditos, excluyendo la escena final. Pero ¿qué pasa con esa escena final? ¿Y por qué nadie dijo nada cuando esto se emitió hace unos años? Pues bueno, primero comentan que les asombra que hayan existido titanes en su mundo hace más de 100 años, pero que no saben a ciencia cierta qué sucesos de la película son realmente ciertos y cuáles ficción, por lo que nos están confirmando que prácticamente esto ocurre después del final de la serie. Hasta ahí es lo que aparece en el manga, todo joya. Lo que sorprendió es que la cámara sube hasta que llegan a mostrar el árbol que se vio en los postcréditos del episodio final. Exactamente donde Eren se despertó, en donde Mikasa enterró su cabeza y en donde ese misterioso niño y su perro habían encontrado ese enorme árbol posterior a la destrucción de Paradis. Entonces, después de ver eso, todos dijeron ¿qué? Y yo me pregunté, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A quién va dirigido? ¿Qué quería el autor o el estudio de animación lograr con esto? Entonces vamos a intentar resolverlo. Y para ello necesitamos primero un contexto. Isayama, al empezar a escribir su manga, tenía una idea de cómo iba a terminar Shingeki. Y bajo sus propias palabras, quería traicionar y herir al lector para que siempre recordasen su obra. Incluso así mencionaba que le gustaría hacer un final como el de la película de La Niebla. Y por si no la han visto, tápense los oídos porque les diré el final. La Niebla es una adaptación de la novela del mismo nombre de Stephen King. La historia sigue a un hombre, su hijo y otras personas atrapadas en un supermercado cuando una densa niebla cubrió todo el pueblo. Y más pronto que tarde, descubren que la niebla está habitada por unas criaturas monstruosas. En un intento por escapar, el protagonista, su hijo, una chica y una pareja de ancianos escapan milagrosamente en un automóvil. Y mientras conducen, logran observar al frente de ellos a un ser absolutamente colosal, aplastando todas las esperanzas que les queda de sobrevivir. Es por ello que en su desesperación, el protagonista decide acabar con el sufrimiento de todos. Él tiene un arma, pero solo hay 4 balas para 5 personas, entonces decide desvivir a los demás, incluido a su hijo, para que no sufran su destino. Así que se baja del auto y se entrega a la niebla, esperando su muerte, pero poco después no pasa nada, y eso es porque la ayuda llegó, mostrando que la situación estaba bajo control y la niebla se dispersa. Obviamente al ver esto el protagonista queda devastado al darse cuenta de que si hubiera esperado solo unos minutos podría haberlos salvado a todos, enfrentándose a una desesperación absoluta por lo que acaba de hacer. Y bueno, después de que sepan cómo es que el autor quería hacer el final, pero lo que pasó fue que luego de algunos años este decidió cambiarlo, haciendo un final menos cruel. ¿Qué quiero decir con esto? De que el final que vimos adaptado al manga y al anime es el final en el que Isayama se sintió más conforme, más no el primero y el que tenía pensado originalmente. Por eso es que luego del estreno del último capítulo del manga es que muchas personas se sintieron decepcionadas, llegando a ser culpable al mangaka, obligándole a pedir disculpas. Incluso orillándole a sacar páginas extra para intentar saciar ese odio que había recibido por una ola de fanáticos. Por ello, es el capítulo final de Skullcast era un mensaje de Isayama hacia nosotros, una forma de mostrar que no solo existen dos posturas, amar el final u odiarlo, tal como se representó con Mikasa y Armin, sino también una tercera, que lo verdaderamente importante fue el recorrido, todo lo que nos hizo sentir esta obra durante su emisión, todas las personas con las que compartimos esos momentos, hicimos teorías, comentábamos los capítulos, esperábamos los estrenos y mucho más. Entonces, ese último vistazo es una especie de sátira para toda la fanaticada que se pelea por decidir si el final fue bueno o fue malo, cuando lo verdaderamente importante es independiente a lo que hubiera sucedido al final de su obra. Entonces, este es un manga que pocas personas conocen y quedó como el último mensaje del autor. Todo bien, pero cuando lo agregas al final de la última película conectándolo directamente con tu obra original,
es que me pregunto, ¿era realmente necesario? ¿Hacía falta ver esto? No lo sé. En vez de aclararlo, nos deja con más dudas. ¿Esto es canon? ¿Entonces Eren y los demás reencarnaron? ¿Todo fue una película? Bueno, para ello se me ocurren 3 teorías, ordenándolas de la menos probable a la que para mí tiene más sentido y ruego porque así sea. La primera es que esto es canon y siempre estuvo planeado. Para saber más información, les recomiendo ver mi video Mapa creará un final original para Shingeki no Kyojin y el iceberg de Shingeki no Kyojin completo, en el minuto 35:18. Asumiendo que vieron los videos que mencioné, ya tienen un contexto para saber que la teoría de los 3 mundos en conjunto con la teoría del universo escolar finalmente convergen con este final. En una ocasión, Isayama dijo que le gustaría que el final del manga de Skullcast estuviera unido al final de Attack on Titan. Entonces, si todo es cierto, el universo de Shingeki termina en la línea de tiempo del anime, en donde los sucesos ocurrieron tal como vimos, y después nuestros personajes lograron, entre comillas, reencarnar, por decirlo de alguna forma, y tener vidas felices. Es por ello que la canción My War, del primer opening de la Final Season, nos dice lo siguiente. La segunda, el final también es canon, pero de otra manera, y con esto no me refiero a que estas personas sean una reencarnación de los protagonistas originales, no, sino que toda la historia de Attack on Titan existió, ocurrió en ese mundo, pero lo que nosotros vimos no es la historia como sucedió realmente, sino la película que se estaba transmitiendo, pero desde los ojos de Eren, Mikasa y Armin escolares, que vimos en los postcréditos, por lo que ellos serían los originales, así lucen ellos, solo que como lo vemos desde su perspectiva, ellos se retrataron a sí mismos como los personajes de esta obra que tanto les gustaba. Entonces, no es que los personajes se parezcan o que hayan reencarnado, no son iguales, solo que como lo vemos desde sus ojos, ellos interpretan que son los protagonistas. Sí, como el meme de soy ese. Y finalmente la tercera, la que espero de corazón que sea verdad y la que veo con más probabilidades de ser cierta. Que simplemente sea una escena no canon para mostrar el mensaje del autor a más audiencia. Que aunque nos muestren el árbol haciéndonos entender que todo está conectado, aún así no lo sea, ya que hay muchas cosas que no tienen sentido. Como que los mismos personajes estén ahora en este mundo con la misma apariencia y con el mismo nombre, o como que solo después de 100 años hayan podido reconstruir el mundo. Mundo que recordemos que Eren destruyó casi al 100%. Y no solo eso, de que hayan avanzado tanto tecnológicamente que se asemejen a nuestra época. O qué pasó al final con el niño del último episodio. Pero bueno. Así que después de todo considero que hay que tomárselo solo como eso, tal como nos lo tomamos cuando se emitió en el manga, solo como el mensaje final de Isayama, ya que creo que el único motivo por el cual esto se animó fue para hacerle promoción a la película y que la gente la fuera a ver, ya que publicitaban que tendría escenas extra y escenas exclusivas. Y a Kodansha junto con Mappa fue lo único que se les ocurrió agregar de nuevo. Así que eso. No hay nada de qué preocuparse, al menos hasta que Isayama se pronuncie y explique qué pasó realmente con la última película de Shingeki no Kyojin. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que alguna de las posibilidades que mencioné sea cierta? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Les pareció correcto que animaran esto al final de la película? Los estaré leyendo en los comentarios. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo para hacer crecer este humilde canal. También pueden visitar mi perfil para ver más contenido. Y eso, chao culiao, nos vemos pronto.